Muchísimas gracias, mis hermanos, por estar con nosotros y seguir oyendo la palabra de Dios. Esa es la segunda parte y la última parte de ese mensaje, Job y el origen del mal. Si usted no vio la primera parte, regrese para mirar y oír y saber lo que estamos hablando. Y esa es la segunda y la parte final de ese mensaje. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Job y el origen del mal. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios, de acuerdo a los estudiosos, los teólogos, son los ángeles. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ahí. Entonces, en tercer lugar, la realidad del mundo espiritual en la vida de Job. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla con claridad de un mundo espiritual y de la existencia del diablo, de espíritus malignos, de ángeles caídos, demonios y seres perversos. Basta analizar las Escrituras, estudiar y escudriñar y usted va a encontrar en ella. Esa es una realidad de aceptación universal, pues en todas las culturas existe el mal, y como es lógico, sus efectos se pueden sentir y ver. Por eso no hace falta tratar de explicar el origen del mal ni su existencia en contra de los seres humanos. Incluso en las tribus y culturas más primitivas y no civilizadas hasta el día de hoy, la realidad del mal es palpable, genuina, pues no es algo abstracto, y como afirman los secularistas y ateos, no es algo irreal, es algo real, es algo verdadero, palpable. Se puede ver, se puede oír, se puede leer, se puede saber del mal que el diablo causa alrededor del mundo, a través de crímenes, a través de asesinatos, de violaciones, de guerras, de hambre, de la desgracia. Basta leer los periódicos y basta ver las noticias y usted se dará cuenta. Sin duda, hay un mundo espiritual que no vemos, al igual que existe un mundo físico que sí vemos. Negar el mundo espiritual es negar nuestra propia existencia, porque así como tenemos el espíritu de vida, que es benigno y está dentro de nosotros, de cada ser humano, y que no se ve, también hay un espíritu de muerte, que es un espíritu maligno que tampoco se ve, el cual el diablo tenía la autoridad hasta que Cristo lo derrotó por medio de su muerte y resurrección, como está escrito en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 y versículo 14, y afirma la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, que tenía, ya no tiene más, está destruido. En medio de este mundo espiritual, Job tuvo un papel destacado cuando Dios le dijo al diablo esas increíbles palabras en Job capítulo 1 y versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios lo llamó mi siervo, pues Job era perfecto, es decir, justo, maduro en lo espiritual, recto, vivía en integridad, y su carácter moral era sólido, apartado del mal, o sea, no tenía nada en común con la impiedad ni la mundanalidad. Nadie podía acusarle de nada. Era un esposo y padre devoto a Dios, así como justo, compasivo y muy rico para esa época. Cada hijo tenía su propia casa, que era algo poco común en esos tiempos, pues casi siempre los hijos vivían con los padres. Eso probaba que sus hijos eran independientes, lo suficiente maduros para vivir solos, debido a la enseñanza espiritual e influencia profunda de su padre Job. En el concilio del cielo, cuando se presentaron los hijos de Dios, como ya dije, los teólogos, los estudiosos, dicen que son los ángeles también, se presentó el diablo con una actitud irrespetuosa hacia Dios, sin mostrar ninguna reverencia, ni postrarse delante de él. Es más, ni siquiera le llamó Señor, sino que mostró con una actitud despectiva, soberbia y arrogante quien realmente es. O sea, el diablo hizo 5 cosas: una actitud irrespetuosa hacia Dios, no mostró ninguna reverencia, no se postró delante de Dios, no lo llamó Señor, y tuvo una actitud despectiva, soberbia y arrogante. Así muestra el carácter de este ser despiadado, feroz, malo, cruel, sin respeto,
qué es el diablo. Si no están escritos con relación a la cosa celestial, la conversación entre Dios y el diablo, todo lo demás de los detalles es porque no estaban escritos, porque no son necesarios nosotros saber. Dios le dice al acusador que Job era único, el mejor de sus siervos. No hay como él en la tierra. Presta atención. De inmediato el diablo acusa a Job de hipocresía, ya que solo servía a Dios y tenía una relación personal con él por los beneficios. Hasta llegó a decir que Job no lo amaba lo suficiente, sino que se amaba a sí mismo y lo servía por lo que recibía de Dios, pues lo usaba como instrumento para sus propios motivos e intereses. En otras palabras, el diablo le decía a Dios: te probaré a ti y a ese concilio que Job te maldecirá si le quites tu protección y bendición, ya que te abandonará en el mismo instante que lo hagas. En esencia, lo que el diablo afirmaba era que Job obedecía a Dios por interés propio y por los beneficios terrenales que recibía. Entonces, si Dios retirara sus bendiciones, Job se revelaría por lo que era en realidad. Sin embargo, esto era un ataque del diablo a Dios mismo, debido a que él dijo que Job era el mejor siervo que tenía. De modo que si Job en verdad era un farsante, Dios habría fallado en gran medida al decir y declarar que no había otro como él. Recuerde que el diablo odia lo bueno y detesta a Dios, así que sus motivos eran maléficos por completo. Se deleita en causar dolor y goza en ver sufrir a las personas. Y el diablo sabe quién usted y yo somos, sabe nuestros puntos fuertes y débiles, y nos acusa delante de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 12, pero la sangre de Cristo testifica a nuestro favor, y el Señor es nuestro abogado, como dice la palabra en 1 Juan capítulo 2. Él nos defiende. El diablo conoce el amor que Dios tiene por la humanidad, por eso quiere derrotarlo en su intento de hacer que la humanidad le adore a fin de frustrar ese gran deseo del corazón de Dios. Como una manera de probar la fidelidad de Job, Dios le permite al diablo que lo pruebe. ¿Por qué? Porque yo creo, particularmente en mi humilde opinión, que por supuesto Dios ya sabía que Job lo amaba lo suficiente como afrontar el sufrimiento. De cualquier manera, parece ser que el amor que Job necesitaba una prueba para refinarse de una manera que sería un ejemplo para las generaciones venideras. Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos enfrentar una prueba, una enfermedad, una tentación. No nos dejará tentar más de lo que podemos soportar, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero juntamente con la prueba, la tentación, la enfermedad, el sufrimiento, nos dará la salida. Dios es fiel. Cuarto lugar, la revelación del corazón de Job. El sufrimiento llevó a Job a un nivel extraordinario de grandeza personal, incomparable en cuanto a los demás personajes bíblicos, excepto Cristo, claro, que sufrió más que Job. Tenemos que reconocer en el afirmativo que sí es claro que hay una gran diferencia entre servir a Dios por intereses propios, por religiosidad, en lugar de un corazón devoto y consagrado a Dios, al amarlo teniendo una relación personal con Él. En cuanto a Job, era evidente que su vida no respondía a la religiosidad, sino a un corazón sincero y devoto, por lo que Dios sabía que podía pasar la prueba del sufrimiento. Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos pasar las adversidades, las tormentas de las vidas, las tentaciones, hasta dónde tú y yo podemos resistir. Entonces, cuando usted está en una prueba, cuando usted está en un dolor y sufrimiento o una tentación, sepa que Dios no le probará más de lo que usted puede resistir. Lo cierto es que el sufrimiento hace que nos examinemos a nosotros mismos y exponga nuestro corazón si de veras amamos al Señor o no. De esta manera se revelan los motivos ocultos en nuestro ser al sacarlos a la superficie después que se expone como es debido a través de una prueba. Presta atención. Cuando se nos quitan las cosas que más estimamos y tenemos aprecio, o las personas que más queremos y amamos, es que de veras se prueba que amamos al Señor sobre todas las cosas. Es en el dolor y el sufrimiento que verdaderamente se revela lo que está dentro de nuestro corazón. En esos momentos de prueba, muchos se alejan de Dios, pues sus convicciones no eran sólidas. Es más, cuando sucede una terrible tragedia e inesperada, es que de veras se prueba nuestro carácter e integridad. Al contrario de otras personas, en lugar de apartarse de Dios, se une a Él en una comunión íntima y personal como nunca.
porque sabe que no puede entender con sus razonamientos humanos finitos y limitados, en comparación con un ser divino como es Dios, grande, infinito, ilimitado, majestuoso e incomparable. En medio de la prueba, de la lucha, de la tribulación, se revela lo que está dentro de nuestro corazón. Es ahí donde los cristianos alrededor del mundo son probados para ver lo que está realmente en nuestro corazón. Como Deuteronomio capítulo 8 dice, yo te probé, te di pruebas en el medio del desierto, te hice pasar hambre para ver y saber lo que había en tu corazón. Cristianos en países hindúes, países comunistas, países de izquierda, países que están destrozando a los cristianos, países islámicos, cristianos son arrestados, son torturados, son encarcelados y a veces muertos por Cristo, porque ahí es en el fuego de la prueba que se revela quién realmente ellos son. Somos llamados a vivir una vida recta y una vida íntegra cuando pasamos por pruebas. Y en quinto lugar y último lugar, el ejemplo que es Job. Job es un ejemplo para todos nosotros. Es un testimonio la vida de Job. En realidad, lo que sucedió en la reunión en el cielo es un misterio. Así que viene la pregunta. Presta atención. ¿Es el ser humano libre de verdad para elegir, escoger, decidir con su libre albedrío? El diablo le deja claro a Dios que si retirara las bendiciones de Job, éste lo maldeciría en su rostro. Ante esto digo, a Job Dios lo escogió para probarles al diablo y a la humanidad que el hombre puede servir a Dios con libre albedrío, o sea, con su elección propia de sí mismo, con libertad y amarlo solo a Él y no por las cosas que recibe. Sí tenemos el libre albedrío, sí tenemos la elección de amar a Dios, tenemos la elección cuando somos tentados y probados de pasar la prueba y la tentación y de amar a Cristo, el Dios del universo que creó todas las cosas con el poder de su palabra, que vino y fue crucificado y se levantó de los muertos y sufrió todos nuestros dolores y enfermedades. Sí podemos pasar la prueba, sí podemos pasar la tentación en Cristo con su ayuda, su poder y su sangre. Sí podemos vencer al diablo y las huestes satánicas. Cuando el diablo ataca a Job, lo que de veras ataca es el carácter de Dios. Y esto no es algo trivial, pues el diablo le decía al Señor, tú lo bendices, por eso Él te sirve. Puesto que lo cercaste y protegiste. Con eso afirmaba que Dios no era digno del amor de Job y que su fidelidad al servirle solo era porque Dios sobornaba a Job con beneficios y bendiciones. Fíjese bien la acusación que hizo el diablo, mucho más profundo de lo que nosotros podemos pensar. Por otro lado, acusaba a Job de servir a Dios por lo que Dios le bendijera, le bendecía a él. Entonces acusaba a Dios de bendecirle, pero acusaba a Job de servir a Dios porque tenía solo interés y que Job amaba a Dios por las cosas que le daba. Si el diablo no fuera importante la acusación que hace delante de nosotros, delante de Dios, de nosotros, como dice Apocalipsis capítulo 12, es algo importante el acusarnos delante de Dios, porque Él pasa de día y de noche acusando. La Biblia dice, fue echada fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces lo que usted hace, lo que usted dice, sus acciones, actitudes, el diablo nos acusa delante de Dios. Pasa de noche y de día delante de todo Dios nos acusando. Entonces tenemos que pasar firme la prueba, la tentación, con integridad en el nombre de Jesús para vencer. Esto no es algo sin importancia, sino muy profundo y no se debe tomar a la ligera. La acusación que hizo el diablo a Dios y a Job, pues el carácter de Dios mismo estaba en juego y expuesto por la acusación del diablo, la cual dirigía tanto a Job como al propio Dios. Como resultado, Él permitió el sufrimiento de Job. Dios lo permitió. En realidad, debido a esta prueba, Job es la referencia y ejemplo para cualquier otra persona que sufrió o sufrirá. Es lógico que solo el Señor Jesús sufrió más por nosotros que cualquier persona de una manera física, emocional y espiritual en aquella horrenda cruz. Alabado sea su nombre, que dio su vida por nosotros, que se dejó crucificar, morir por nosotros para dejar nuestros pecados
y nuestras enfermedades y escribirnos su nombre en el libro de la vida. Solo Cristo sufrió más que Job. Alabado y glorificado sea su nombre. En cuanto a la experiencia de Job y a lo que muestra el libro que lleva su nombre, Francis E. Anderson, que fue un erudito australiano del hebreo bíblico, dijo esas palabras sobre Job. Job está muy por encima, o sea, es el ejemplo de sus competidores más cercanos en la coherencia, o sea, algo loco, sin contradicción ni oposición, de su tratamiento sostenido del tema de la miseria humana, o sea, del dolor y del sufrimiento. En el alcance de su examen multifacético, o sea, muchas facetas del problema, en la fuerza y la claridad de su desafiante monoteísmo, o sea, que creyó en Dios todo el tiempo, la creencia en un solo Dios durante la prueba. Moral, en algunas de las alturas más altas de la poesía lírica, o sea, de una letra de una canción, en su impacto dramático y en la integridad intelectual con que afronta la carga ininteligible, o sea, que no se puede ser comprendido o entendido, ininteligible de la existencia humana. O sea, Job es el ejemplo de la prueba y del sufrimiento de los hombres. Claro que Cristo sufrió más que él, como dije. En todo eso Job está solo, es único en cuanto al sufrimiento y el dolor. Es el ejemplo más grande de las Escrituras. Nada de lo que sabemos antes proporcionó el modelo y nada desde entonces, incluir sus numerosas imitaciones, se eleva a las mismas alturas. A la comparación solo sirve para realzar la grandeza solitaria del libro de Job. Francis Anderson, en resumen, estaba diciendo que no hay otro libro igual al de Job, que trate tan profundamente sobre el tema del dolor y del sufrimiento, en que Job, que fue el que recibió todo el dolor y el sufrimiento, es el gran ejemplo para la humanidad. Es un gran ejemplo para usted y para mí, que en medio de la prueba, aunque Dios permita al diablo tentarnos, permite al diablo en medio de un dolor, de una enfermedad, nosotros podemos vencer en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Tú y yo podemos salir ileso, porque si Dios permite y está permitiendo en este momento una prueba para usted, para su familia, dolor, sufrimiento, lágrimas, adversidades, tempestades, es porque Dios sabe que usted puede pasar. Porque Él quiere demostrar al diablo que usted ama a Él, a Dios, más que todas las cosas. Por lo tanto, en vez de huir de la prueba, del dolor, del sufrimiento, de la tentación, usted tiene que abrazarla y pasarla en fe. En vez de apartarse de Dios o de acusar a Dios, tiene que unirse a Dios, ir a Él y vencer. Si Job, que no tenía la palabra de Dios, no tenía a Cristo, lo que nosotros conocemos hoy, venció la prueba, tú y yo tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo, su nombre y su sangre, y en el Nuevo Testamento, con más razón, podemos pasar todas las pruebas, tentaciones, dolores, sufrimiento, enfermedades que el diablo nos quiera poner. Para terminar, en conclusión, le digo que cuando yo analizo las estrategias del diablo para hacernos caer en sus trampas, me viene a la memoria el caso del expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon. La lista infame que tenía ese presidente contenía los nombres de sus enemigos políticos. En un principio, la lista de Nixon solo había 20 nombres, pero la lista fue expandiéndose poco a poco hasta llegar a centenares de personas. El propósito de la lista era castigar a los oponentes del presidente a través de tácticas como auditorías del Departamento de Impuestos, o sea, del IRS aquí en Estados Unidos, la litigación judicial, la retención de fondos federales, etc. La existencia de la lista se hizo pública durante el escándalo político de Watergate en 73, que algunos de ustedes recuerdan, lo cual llevó a la renuncia del presidente en 74. El nombre de ese escándalo se debió a que Richard Nixon mandó a ocultar micrófonos en la sede nacional del Partido Demócrata que estaba localizado en el sitio de Watergate. Por eso lleva el nombre. Ten la seguridad que el diablo también tiene una lista de muchísimos enemigos y tú y yo estamos en esta lista. Usará todas las tácticas y armas disponibles en su arsenal para acusarnos, tentarnos e intentar destruirnos como a Job. Mantente alerta, que el Señor lo reprenda. Tú y yo estamos en la lista mortal del diablo, que intentará por todas maneras, como dé lugar, como dé cabida,
intentar tocarnos para hacer daño al nombre de Cristo, para hacer daño a la obra de Dios. Hará todo lo que puede para mancharle el evangelio en una falta tuya o mía, para hacer daño al nombre de Cristo y a la obra de Dios. Por esto, tú y yo tenemos que mantenernos firmes, sabiendo que podemos vencer en Cristo toda prueba que venga contra nosotros, todo dolor, todo sufrimiento, toda adversidad, todo trastorno. Tú y yo podemos vencer en Cristo. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Si tú y yo no pudiéramos vencer, la palabra de Dios no diría tal cosa. Porque dice que podemos vencer en Cristo. Dice Filipenses 4:13, bien claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da fuerza, que me da poder, que me da habilidad, que me da la capacidad de vencer todas las pruebas que vienen contra tu vida y la mía, nuestra vida. Así que ese es el final de la segunda parte. Antes de orar, le diré que después que vamos a hacer esa pequeña oración, mire este video de unos 5 minutos que habla de nuestros misioneros, habla de los hombres y mujeres de Dios que están en las trincheras de las misiones mundiales, donde estamos sosteniendo 72 misioneros en todos los continentes, más el Instituto Bíblico nuestro que tenemos en la India, que estamos entrenando a misioneros, pastores, evangelistas, maestros, para ganar no solamente India, pero para ganar las naciones alrededor de India. Ore por nosotros y ayúdenos para que nos podamos seguir hacia adelante y podamos seguir predicando la palabra de Dios a través de esos hombres y mujeres de Dios que están en todos los continentes del mundo. Usted puede ayudarnos. Después de esa oración, mire como unos 5 minutos de ese pequeño video y ayúdenos para que podamos seguir ayudando a esos misioneros que están en todos los continentes del mundo. Vamos a orar y sepa que no importa la prueba, la tribulación, la lucha, la enfermedad que usted esté pasando, con tus hijos, en tu cuerpo, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, no importa. El Señor está contigo. El Señor te dice que usted puede vencer. En Él, en Cristo, usted puede vencer. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias que así como Job venció, y Job no sabía del trato, del acuerdo que tú habías hecho con el diablo porque no entendía, estaba escondido a él detrás del telón, y nosotros que somos la audiencia ahora podemos entender. Si él venció en el antiguo pacto por su fe propia en ti, porque nunca dejó de creer en ti, aunque no entendía por qué le estaba pasando todo esto. Tú y yo en el nuevo pacto, la nueva alianza, el nuevo testamento, en Cristo, en el nombre de Cristo, la sangre de Cristo y el poder de Cristo podemos vencer. Padre, en el nombre de Jesús, de poder a nuestros hermanos alrededor del mundo para vencer toda prueba, toda lucha, toda tentación, toda enfermedad. Diablo, en el nombre de Jesús, a ti te hablamos, decimos que tú estás vencido por la sangre de Cristo y por el nombre de Jesús y la obra del Calvario y la resurrección de Cristo, que Él está vivo. No importa cuánto nos toques, cuánto daño tú quieras hacernos, a través de luchas, pruebas, tribulaciones, tentaciones y enfermedades, podemos vencer en Cristo y dar testimonio de la palabra de Dios. Estos vencieron por el nombre de Cristo y por el poder de la palabra, por el testimonio de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vencer. Ayuda a nuestros hermanos alrededor del mundo del habla hispana o cualquiera que esté viendo este mensaje ahora, en medio del dolor, de sus lágrimas y de sus sufrimientos, Señor, que solo tú sabes la situación que están enfrentando, sea problemas familiares, de divorcios con sus hijos, problemas financieros, problemas físicos, de enfermedad, problemas de sufrimiento, problemas de su trabajo, cualquier problema. Tú estás con tu pueblo en ese momento. Y te pedimos, Señor, que tú nos dé fuerza para seguir hacia adelante, predicando tu palabra, sabiendo que en ti tenemos la victoria, en Cristo, y podemos salir ilesos de la prueba, así como Job salió ileso. Job dijo bien claro: Él me probará y saldré refinado como el oro. Que esa palabra sea igual a nuestra
Aunque tú permites la prueba, aunque tú permitas la enfermedad y permitas la tentación, podemos decir como Job, tú nos probarás y saldremos refinados como el oro. En el nombre de Jesús te pedimos esto por la fe, en el nombre del Señor Jesucristo, tu victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su amor, su cariño. Ore por nosotros. Estaremos orando por ustedes. Usted puede vencer. Venza en Cristo. Termine tu carrera. Ponga tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y termine como Pablo. Y diga, terminé mi carrera. Combatí el buen combate. Guarde la fe. Ahora solo espero recibir la corona que me está reservada. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Venza y venza en Cristo Jesús, porque algún día estaremos con Él eternamente. Que Dios bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner
toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital, con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.